solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es claro que estamos muy cerca del término del año de la Iglesia hoy. Siempre en noviembre escuchamos las lecturas que hablan de los tiempos finales. Es un momento de gran reflexión sobre nuestro propósito, nuestro destino y nuestra sentencia definitiva. Imagina, Jesús está afuera del templo en Israel, el centro de la vida para el pueblo de Israel, el pueblo judío. En verdad, ellos creyeron que Dios estaba presente en el templo. Fue su lugar de residencia. Y en lugar de hablar sobre la belleza del edificio o la importancia de este templo, el Señor dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí una piedra sobre otra, que no será arrojada. La realidad, mis amigos, es que todo en este mundo está pasando. Todo. Estamos hechos por un amor que permanezca para siempre, pero en este mundo no experimentamos esa cosa. Experimentamos una gran carencia. Pues, por ejemplo, la bonita puesta del sol se desvanece. La fiesta divertida termina y personas importantes que amamos pasan y mueren también. Pues en la faz de la realidad profunda que todo está pasando, ¿qué dice nuestro Señor? Él dice, corre hacia mí, no mires atrás, Pon tus ojos en el cielo, que el Señor está viniendo en las nubes, tu destino eterno. Porque este mundo siempre te fallará. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Hermanos, por eso soy sacerdote. Por eso creo en la iglesia. Por eso convertir en sacerdote. Hay muchas razones por las que los sacerdotes son célibes. Muchos. Estamos libres, por supuesto, libres de esposa y familia, para que podamos ir y servir a nuestra parroquia cuando sea necesario. Por ejemplo, en la madrugada puede ir al hospital para visitar los enfermos. También imitamos a Jesús porque Él también era soltero. Pero esta razón es mejor que cualquiera de las otras. Yo soy sacerdote porque todos estamos destinados a recordarles que el cielo es suficiente. Jesús es suficiente. Vivamos sin esposas para dar testimonio de la realidad de que no vamos a necesitar nada en los cielos. Vamos a amar todos en los cielos más que una pareja perfecta aquí en la tierra. Y pues esta semana en la iglesia es la semana para el fomento de vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Y siempre a mí me gusta rezar en nuestra parroquia por buenos matrimonios también, por supuesto. Pero en particular, este fin de semana quiero enfocar un poquito
en los dos vocaciones que están enfocados totalmente en consagración a Dios con toda mi vida. Sacerdocio y la vida religiosa. Yo quiero invitar a todos los jóvenes a abrir sus corazones a esa posibilidad in la vida. So to the young people that are here, I remind you and I encourage you once again to embrace and open your heart to the possibility that you might not be called to marriage like the majority of people, but that there might be a desire in your heart for something greater, for something where you give your life totally over to Jesus. And I realize that that's a terrifying prospect in today's world, a terrifying process. It takes really a lot of courage to choose to be a priest, to decide to answer that call, to choose to be a sister in today's world. It takes a lot of courage because it's certainly against the culture. Sometimes it's against even the culture of our own family, which focuses on carrying on our family name or something like that within our own family. But God might be opening your heart to something different. God is the author, the artist of our hearts. God is the one who created us. And by our creation, by the artwork, the artist is seen, right? And so in our own hearts is written the thing that will make you most happy. In our own hearts is written the thing that will help you love in the way you were made to love. I just want you to pray about that today. How is my heart made to love? Some people's hearts are made to love by giving themselves totally to their bride or to their husband and having a family and raising a family to make the world a better place. But some people's hearts are called to love by spreading themselves out for everyone that comes their way, for entire parishes, for communities of people who are seeking God and who desire to know His face. I discovered just a few years ago, my heart was made for that call, that God was calling me to serve Him by opening my heart to any number of people. I was afraid that I would never have kids, never have biological kids, but God has given me hundreds of kids. I was afraid that I wouldn't be able to have a biological family, but God has made me close to so many of your families. By giving up life, we find it. By losing our life, we save it. And this is the call. This is a special call to focus on today. Dios es el autor, el artista de nuestras vidas. Él conoce la forma particular en que cada uno de nuestros corazones nos hace amar. Él lo ha escrito en nuestro ser. Es nuestra búsqueda descubrir esa llamada. Es nuestra búsqueda, la búsqueda de cada persona aquí, descubrir esa llamada. Hay un problema que miro muchas veces en la iglesia. Es que mucha gente tiene un gran respeto por los sacerdotes, por supuesto. Ustedes también tienen mucho amor y mucho respeto para nosotros. Pero muchas veces la actitud es, yo respeto a los padres y les queremos, pero no queremos que nuestros hijos se conviertan en sacerdotes. Yo sé que la familia nombre es fuerte en muchas familias, pero qué bendición sería tener un sacerdote en la familia, qué bendición. Tal vez te preocupe que no vivan una vida feliz en esta tierra, o que sus vidas sean difíciles, o que no tengas nietos de ellos. Créeme que todo vale la pena. Mi familia también en realidad tenía las mismas preocupaciones cuando me convertí en sacerdote, pero hemos visto tantas bendiciones. Y quiero presentar, mi familia está aquí en esa misa. Primera misa en español, pues es la única familia de güeros, ¿ok? So, por supuesto. Mi familia ha realizado que nuestra fe y nuestra vida están más lleno.
mi vida es más llena de bendiciones, más vida de personas y otras familias y personas que puedan ayudarme a vivir en esa manera de santidad. Yo no tengo una familia, tengo cientos de familia. No tengo hijos, pero tengo cientos de hijos espirituales. Y una vida dedicada a la realidad que Cristo es mi todo, que es la realidad en los cielos. Tenemos una gran población de personas latinas en nuestra iglesia, por supuesto, y en toda la diócesis de Wichita. Más y más personas diariamente. Más por ciento en toda la comunidad de Wichita. Algún día quizás, por ejemplo, la Escuela Católica de Bishop Carroll va a tener más estudiantes latinas que otros estudiantes. Pero es una tristeza que no hay muchas vocaciones, no hay muchas vocaciones de la comunidad hispana. Es una foto de mi ordenación hace 4 años, 2017, y mi amigo Jorge López fue el último sacerdote de la comunidad hispana en esa ciudad de Wichita. También hay un seminarista, Jesús Manuelos, de Perpetuo Socorro, que es un muy buen candidato por el seminario, por el sacerdocio. Pero no hay suficientes sacerdotes como yo que puedan hablar español en nuestra comunidad. El año próximo, por ejemplo, no vamos a tener ninguna ordenación de un sacerdote, porque hay menos hombres respondiendo a la llamada de Dios. También necesitamos más y más hermanas y monjas de vida religiosa para dar testimonio de que Jesús es todo. Jesús es todo. So young people that are considering this call, or that are even open, that your heart is even open to praying about what God would want you to do, I want you to focus on 2 things. 1, find time for silence. Find time for silence. This world is so loud. So loud. In our cars, I'm guilty of it too, listening to music and podcasts and constantly filling my mind with noise. But take time for silence. Silence is the language of God. And God wants to speak to your heart in silence. That's how we hear his voice. Take time for silence. And number 2, the other most important thing in your life is your friendships. Your friendships. The great philosopher Aristotle, he said, show me the friends and I'll show you the man, right? More than anything, even perhaps more than your family, your friends influence what you become. And so as you go through high school and college, find good friends who help make you a good person, who help make you a better person, who help make you holier, not ones that bring you down and drag you down. If you can find silence and if you can find friendships, you will find the call that is in your heart from God, whatever it may be. 2 cosas son necesarias para discernir nuestras vocaciones: el silencio, porque hay mucho ruido en nuestro mundo, y también las amistades. Las amistades, mostra el hombre. El hombre es un producto de sus amistades. Pues, hermanos y hermanas, al final de nuestra vida seremos juzgados por nuestro amor. Nos presentaremos ante Dios y Él nos preguntará qué hemos hecho por Él, cómo hemos dado nuestras vidas. Él nos verá de paso en cuando y nos amará. Y oramos para que ojalá algún día diga: bien hecho, mi siervo bueno y fiel. Venga a heredar la alegría de tu amo.